Muy interesante pregunta. De hecho, tenemos que fijarnos en un dato fundamental que está recogido en el artículo 206 de la Constitución. Ese artículo, de manera especial, desarrolla cuál es el contexto en el cual nuestra Constitución habilita a introducir cambios o reformas en nuestra Constitución. Ese artículo no establece y no contempla o no faculta a ningún órgano específico a poder abrir justamente una convocatoria a una asamblea constituyente. De modo que la respuesta sería de manera primigenia que no existe esa habilitación directa. Lo que existe más bien es sí una habilitación al Congreso de la República, que sería el órgano escogido por nuestra Constitución para que delibere en su seno cuáles serían las reformas, que pueden ser parciales o también totales. Y acá sí quisiera detenerme un poco porque entiendo que hay algunas personas que interpretan que la reforma total puede ser distinta de una nueva constitución, porque esta última, dependiendo de los cauces que la originen, no tendría que estar atada a ningún límite, mientras en el caso de una reforma total incluso debería respetarse ciertos límites materiales contemplados un poco en la propia constitución, los respetos de los derechos fundamentales, por ejemplo. Entonces, de modo que el análisis es interesante desde el punto de vista de si es que más allá de que la Constitución permita o no, que claramente no lo faculta, si esto cierra el paso a cualquier apertura de proceso de convocatoria, sobre todo porque, como muchos recordaremos en nuestras clases de constitucional, hay una definición interesante sobre el tema del poder constituyente que tiene que ver con la no limitación, incluso por los cauces constitucionales. Entonces ahí surge una idea o una pregunta teórica muy interesante, ¿no? Si no está limitado por nada, ¿por qué no habría otra forma de convocar a una asamblea constituyente por afuera de los cauces previstos originalmente? Y ahí la pregunta también es si es que esto termina siendo o no inconstitucional o antiinstitucional. Entonces, la respuesta sería que no, por un lado, y lo otro es abrir una pregunta a cuáles pueden ser los cauces. Yo ahí quiero cerrar esta pregunta con dos propuestas un poco clasificatorias. Una podría ser, bueno, reformar la propia Constitución para que sí se habilite a una asamblea constituyente. Ese sería un cambio siguiendo los cursos de los procesos de reforma de la propia Constitución, respetando los cauces constitucionales e institucionales, y el otro, que sigue siendo un desafío un poco a la parte de la teoría constitucional, es buscar un cambio que no esté hoy por hoy contemplado en la Constitución, que puede ser, más o menos, una consulta directa a la población. Pero en este segundo aspecto surgen muchas dudas muy legítimas. ¿Quién convoca? ¿Cuándo es suficiente? ¿Qué porcentaje? Si es que habláramos, como se ha sugerido, por ejemplo, en algunos medios de comunicación, sobre, por ejemplo, un procedimiento de referéndum, o sea, de consulta directa, ¿no? ¿Cuáles serían esos mínimos exigibles, los que contempla la ley para referéndum total? Ahí surgen otras inquietudes interesantes, pero creo que hay esos dos grandes campos. El campo de reformar la propia Constitución para que se habilite expresamente a una asamblea constituyente, y el otro, de repente, que sea más disruptivo, que peligra un poco, sí, con la parte del respeto al orden constitucional, estaría un poco por afuera, y que, en mi opinión, solamente podría ser salvado por el hecho de que la consulta sea universal, democrática e informada. Pero luego podemos conversar si es que nos parece que estamos en el contexto como para hacerlo o no. Bien, recientemente hemos recibido la noticia de que el procedimiento que se había iniciado, ¿no?, con la compra de un kit electoral para hacer una consulta directa a la población sobre la posible convocatoria de referéndum para instaurar una asamblea constituyente, ha quedado un poco frenado de parte de Perú Libre. Es la información que ha salido a la luz pública. Entonces, no podría comentar un poco sobre exactamente cómo pretendían hacer la consulta, porque además no había un texto específico, y esto es un dato interesante. Pero sí podemos de repente usar esto como un ejemplo para poder esclarecer algunos conceptos y algunas rutas. Primero, es interesante señalar, como se mencionó también, que no existe una ruta específica para, por ejemplo, habilitar la convocatoria a una asamblea constituyente. No lo establece nuestra Constitución. La pregunta es si es que se puede
consultar esto mediante referéndum. Ahí tendríamos que abocarnos un poco a la ley de participación ciudadana y lo que se establece como causales para, o digamos, causales habilitantes para poder consultar referéndums. Y si se interpreta un poco la parte de la consulta legislativa, de iniciativas legislativas y de iniciativas de referéndum, pues se puede ver que hay una mezcla muy interesante. Y es que primero tendría que consultarse un texto definido, algo que, por ejemplo, no pasó en el caso del primer intento que tenía Perú Libre, ¿no? Ellos ponían la consulta directa sobre que si quería o no convocarse a una asamblea constituyente, pero vemos que nuestro ordenamiento lo que ha recogido más bien es, primero, poner un texto incluso de proyecto legislativo que pueda ser consultado a la población, no, perdón, que pueda ser consultado a los cauces que siguen la reforma, que en este caso sería, mediante el 206, al propio Congreso como primer término. Entonces, yo creo que hoy por hoy lo que podríamos exigir primero es claridad respecto a cuál va a ser el mecanismo elegido, porque vemos que es sin duda un caballo de batalla importante de Perú Libre. Entonces deberíamos conocer exactamente cómo quieren hacer la convocatoria y específicamente cuál va a ser la ruta elegida. Eh, para terminar esta pregunta, sí me gustaría dejar en claro lo siguiente. Y es que en el año 2003, si no recuerdo mal, el Jurado Nacional de Elecciones resolvió un caso interesante donde un ciudadano había hecho algo parecido a lo que se intentó hacer hoy por hoy en Perú Libre. Y era la compra de un kit para también hacer la consulta directa. Lo importante de ese fallo es que primero decidió que este ciudadano tenía ese derecho, que incluso habiendo un cuestionamiento fuerte de parte de la propia Procuraduría del OMPE, si mal no recuerdo, sobre que esa consulta contravendría nuestro ordenamiento, ¿no? Porque, como hemos visto, no se habilita expresamente la convocatoria a ninguna asamblea, tiene que pasar todo por el Congreso. Pese a eso, el jurado mencionó que eso violaba el derecho a la participación ciudadana, que el ciudadano tenía todo el derecho a comprar el kit y consultar a la población. Ahora, eso quiere decir que entró a tallar sobre el fondo del asunto y que hoy por hoy podemos establecer como un precedente que el Jurado Nacional de Elecciones cree que se puede habilitar directamente una asamblea constituyente mediante consulta popular directa. No, yo creo que eso no pasó. Si no lee con detenimiento la resolución, no llega a pronunciarse sobre eso. Más bien lo que aclara es, esperemos saber cuáles son los términos de esa consulta específica que se hace a la población para luego analizar si es que es viable o no. Entonces ahí hay cierto margen, ¿no? Podría ser que se elija un camino específico, podría ser que luego más bien el jurado diga, no, eso no está fundamentado en ninguna regla habilitante, por ejemplo, de la Constitución, o contraviene directamente los 106. Entonces yo no usaría ese caso como un precedente incuestionable de que se puede consultar directamente por referéndum la convocatoria a una asamblea. Sí diría que cuando menos no se puede privar a la población de hacer la consulta y que luego los órganos competentes evalúen los términos de la consulta. Lamentablemente parece que esto no es muy concluyente de mi parte, pero es tal cual lo que los órganos competentes hasta el día de hoy se han pronunciado, sobre lo que se han pronunciado ellos, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena hacer esa distinción más académica para no arribar a conclusiones que de momento no tienen un correlato en la jurisprudencia bastante definido. Creo que quisiera responder esa pregunta diferenciando dos momentos, o de repente dos ejes centrales. Primero es el sujeto que inicia el proceso de consulta y la vía correspondiente, y sobre todo una variable interesante que es la calidad de la deliberación. Tomando en cuenta un poco eso, creo que puedo esbozar algún escenario ideal de cuál debería ser el camino para empezar la consulta. Y primero me decanto por la conclusión. Creo que el camino debe ser una reforma constitucional. Hemos visto que hoy por hoy el 206 no contempla una convocatoria directa a Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente como espacio de producción de la norma fundamental es un espacio distinto a que el propio Congreso haga una reforma total. Es distinto porque los sujetos cambian o porque los sujetos pueden cambiar.
Es distinto porque no hay límites, eh, y creo que esos son ya de por sí razones suficientes para decir que el cambio no es meramente adjetivo. Entonces, sí creo que a pesar de que teóricamente el poder constituyente no puede estar constreñido y que una consulta abierta, universal, democrática e informada tiene un sustento en la propia idea de democracia que está en nuestras bases de la República, creo que lo mejor sería, si vamos a pensar en términos más de principio de universalidad, escoger una vía que hoy por hoy podamos escoger como la deseable, pero que también podamos verla en unos años como la que quisiéramos repetir, ¿no? A eso nos ayuda un poco el principio de universalidad, no optar por la coyuntura, prestar atención a la coyuntura, pero ratificarnos que en todos los casos similares estaríamos dispuestos a seguir el mismo camino. Y en este caso, esto sería una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque permite que los actores que han sido cuestionados o no, como queramos, pero legítimamente electos mediante la democracia representativa, puedan tener opción, ¿no?, de hacer eco de una convocatoria que hace quien está habilitado por el 206, ¿no? Que vemos que puede ser el presidente de la República con la aprobación del Consejo de Ministros, congresistas o un número de ciudadanos. Yo creo que en este caso sería ideal que sea un número de ciudadanos el que presente esta reforma constitucional para que habilite a una asamblea constituyente. Y sí creo que este proyecto debería ser un proyecto bastante detallado, no porque de lo contrario creo que puede haber una tensión. La pregunta que me formulaban era tomando en cuenta nuestra coyuntura. Y tomando en cuenta sí nuestra coyuntura, creo que ahí puede haber, de no haber mucho detalle, puede haber una tensión muy fuerte en que se reconfigure o desconfigure la propuesta y que termine siendo, por ejemplo, que creo que eso lo vemos más adelante, una propuesta donde el propio Congreso vea los términos o pueda ser los elegidos para estar dentro de la Asamblea. Creo que es algo que la ciudadanía, un poco oliendo lo que ha sido las últimas elecciones, rechazaría. No creo que nos podríamos imaginar un escenario un poco más parecido al de Chile, donde hay una convocatoria abierta a otra clase, no la clase política, sino otra clase de representación. Entonces creo que, uno, para sintetizar, el camino elegido sería el de la reforma, sería presentando un proyecto por parte de la ciudadanía. Yo sí creo aquí que en caso sea desconfigurado ese proyecto, se puede juntar el número que exige la ley de participación ciudadana para que el referéndum sea directo a la población. Es decir, primero el camino seguiría ante el Congreso, eso sin duda, pero si fuera rechazado o fuera desconfigurado, sí creo que ahí aplica la disposición que se aplica, lo sé, usualmente para proyectos legislativos. Eh, yo lo aplicaría también en este caso específico porque estamos hablando de la consulta universal más importante que existe dentro de un ordenamiento, que es la de poder reconfigurarlo todo, de volver a tener un nuevo pacto social. Creo que en este caso sí merece una excepción. Normalmente las reformas parciales de la Constitución no pueden ser reimpulsadas mediante referéndum con el 2.5 millones en caso el Congreso no lo apruebe, ¿no? En eso nuestro modelo constitucional ha establecido que el Congreso es quien tiene que deliberar y que es el órgano máximo. Sí creo que en esta pregunta nos escapamos, hacemos una regla de excepción. Y creo que en el caso de que el proyecto de ley verse sobre una convocatoria a una asamblea, no se puede encorsetar ese poder constituyente. Por lo menos, ni siquiera la deliberación a la ciudadanía, si corresponde o no corresponde. Entonces, ese sería mi modelo. Modificación, reforma constitucional por ciudadanos y, en caso se desconfigure, se completan las firmas y tendría que haber un referéndum que puede escapar incluso a lo que el Congreso establezca. O sea, el Congreso desconfigura, la ciudadanía tendrá que ver si es que apoya o no ese proyecto presentado. Es una pregunta un poco más político-constitucional, no tanto de describir las posibilidades que nuestro ordenamiento plantea, y me parece sumamente retadora e interesante. Eh, ¿Qué buenos argumentos pueden haber para excluir a la clase política que, por ejemplo, hoy por hoy
ya tiene una representación, sería una opción. Lo otro es que excluimos a los que están ahorita en el Congreso y aún así nos queda la pregunta de si es que otras personas que pertenezcan a organizaciones políticas o partidos políticos pueden entrar. ¿Por qué excluirlos? Es un cambio no menor, porque si adoptamos una visión, digamos, democrática, uno podría decir, bueno, que sea una fórmula mixta como en un momento se planteó, por ejemplo, en Chile. En Chile, cuando se hace la reforma constitucional, el propio texto que se introduce es bastante detallista, o mejor dicho, bastante detallado. Y ahí justamente lo que se establece es que se va a abrir la posibilidad de que la población decida si queremos una asamblea constituyente mixta, o sea, con parte o una parte reservada para partidos políticos y otra para, digamos, la ciudadanía que se está organizando, o una meramente distinta, abierta solamente a la ciudadanía. Creo que podríamos optar por este segundo camino, ¿no? Que la gente decida. Yo creo que la elección, los resultados se deben venir, ¿no? Claramente. El amplio rechazo del que goza lamentablemente la clase política va a inclinar la balanza, me parece, a que sean listas armadas por la propia ciudadanía. Y ahí el reto no es menor, porque padecemos de una sociedad bastante, no solo fragmentada en lo social, sino con escaso poder de representación desde la organización civil. Tenemos pocas entidades que realmente tengan una capacidad, primero, de estar presentes en la mayoría o en la mayor parte de nuestro territorio, y luego de gozar realmente de un poder de representación razonable. Entonces, creo que tendríamos que prestar mucha atención, y esto se le podría exigir a quien presente eventualmente un proyecto de este calibre, que se establezcan más o menos criterios para permitir dos cosas. La gente quiere, creo yo, y aspira legítimamente a ver renovada la representación política, y el espacio de una asamblea es eso. Si bien no van a ocupar un cargo como el del Congreso, van a redactar un texto que va a ser luego, esperemos, consultado también por referéndum. Entonces no es menor, es un cargo de representación política en sí. Y mereceríamos, como decía, tener como un balance entre, por un lado, la flexibilidad para permitir la incorporación de nuevos actores, hombres y mujeres, y también, por otro lado, un orden para poder ver de que no nos veamos implosionados por una abrumadora oferta que haga imposible justamente algo muy importante: elegir de manera informada, ¿no? Que dejemos de ver, creo yo, tanto en esta parte de la configuración de quiénes son los sujetos que pueden estar en la asamblea, como en el balance o en el debate sobre el fondo del asunto, sobre las reformas materiales, pasar de una percepción, digamos, de agregación de preferencias, que suelen ser las encuestas, nada mal con las encuestas, bienvenidas siempre, pero que esto en ningún caso puede quitarle peso a lo más importante, que es la calidad de la deliberación, a la información, para luego poder votar. Eso para elegir a los representantes, pero también para debatir sobre las modificaciones materiales. Y si bien no forma parte exactamente de la pregunta, cierro con la siguiente idea. Creo que sí merece la pena que todos reflexionemos sobre un punto. Hoy por hoy se han agitado ciertas banderas que llaman a ciertos cambios en la Constitución, y alguien mencionaba en Twitter, que a veces yo escucho mucho, que es una muy buena idea, decía, bueno, ¿dónde están las propuestas de cambio exactamente? Y mi primera reacción fue decir, no necesitas bajar tus cartas de qué quieres para que sea legítimo que alguien pida la consulta popular. Y es cierto, para la consulta popular de si queremos o no una nueva constitución, de repente eso último no es una condición necesaria, de repente. Pero fuera de eso, si uno nuevamente mira como ejemplo el caso chileno, te das cuenta que un momento constituyente sí precisa de eso. Y creo que hoy por hoy no estamos en ese nivel. No hay un momento constituyente definido, porque no tenemos esas banderas bien claras. ¿Qué queremos reformar? La vía de repente o el texto final no tiene por qué estar claro hoy día, pero sí el malestar y una propuesta de remedio. Y eso no hay. Perfecto, sí, de todas maneras, creo que esa es una exigencia, no solo que va acorde a los tiempos de reivindicaciones de diferentes identidades culturales que han sido relegadas a lo largo de nuestra historia republicana, sino que es algo que debería, por definición, haberse contemplado en
todas nuestras constituciones, que no gozaron precisamente de un proceso constituyente democrático, ¿no? Pero es fundamental, sí, tener estas cuotas, poder llevar no solamente las voces, sino la visión a un terreno que por excelencia es de deliberación, para poder configurar cuáles son las nuevas reglas o pautas de convivencia política que va a fundamentar todo lo que venga después. Entonces sí creo que uno, ese es el camino. Dos, que le dota de legitimidad y sería un grave error el no contemplar estas cuotas. Creo que el reto más bien está ahí en, nuevamente, diseñar los criterios, que estas propuestas, si es que salen, si es que alguien las convoca, tengan criterios que sean claros, objetivos, sí, y también sobre todo que puedan proteger eso, ¿no? La adecuada representación de estos grupos o de estas minorías, algunas no tan minorías, que simplemente no han sido tomadas en cuenta en nuestros demás procesos. Sin duda pueblos indígenas, por ejemplo la comunidad o el pueblo afroperuano, también eso es sumamente importante de hoy por hoy reivindicar, que fueron además un grupo poblacional muy importante a lo largo de nuestros primeros años de república, y creo que lo importante es que precisamente estos actores puedan también lanzar sus propias propuestas de cómo quieren ser representados. Entonces, más allá de que de por hoy lo podamos discutir teóricamente, creo que hay a la interna, y de repente no se conoce mucho, bastante reflexión de estos grupos y también bastante experiencia en sus canales de representación, es cierto, no constituyentes, pero sí a nivel, por ejemplo, de incidencia en los espacios legislativos o otra representación, por ejemplo, también ante el Ministerio de Cultura, que son experiencias valiosas que hoy por hoy deben ser rescatadas y más bien difundidas. O sea, cómo podemos ser representados, lo tienen que plantear estos grupos. Es importante ver un poco de repente cuáles serían las etapas a las que tendremos que prestar la atención. Creo que antes de que se formule incluso la propia consulta, debe haber una etapa de información sobre qué implica poder tener un proceso constituyente, donde nuevamente aquí recojo un poco lo que mencionaba, diferentes actores, no puede ser algo descentralizado, puede ser convocado por el propio Estado, pero tener un proceso descentralizado de debate sobre si es que necesitamos o no una nueva constitución y qué queremos cambiar de ella. Algo similar se hizo en Chile, por ejemplo, en el caso del gobierno de Bachelet. Demoró muchísimo ese proceso de consulta. Menciona el gobierno chileno que a raíz de esa experiencia tienen la base de datos más importante en cuanto a las ideas que la población tiene sobre la constitución, digamos, idónea que ellos quisieran tener. Esto es diferente de una, y lo mencionan ellos, es diferente de una mera consulta digamos, de agregación de preferencias. El problema es que duró tanto, y acá de repente lo traigo un poco a colación con la pregunta que me hacen, duró tanto ese proceso que se les pasó la etapa y el proyecto incluso, porque cogieron un montón armaron una constitución en base a justamente la deliberación que habían hecho de manera descentralizada por todo el país, armaron un proyecto que luego fue presentado al Congreso cuando terminó el gobierno. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el momento constituyente o las reivindicaciones que en esos momentos se alzaron, se diluyeron. Entonces, tenemos nuevamente dos variables, ¿no? El tema de tener una buena deliberación, una buena calidad de deliberación, lo cual exige tiempo y metodología, y por otro lado, el no perder precisamente el momento, digamos, constituyente, que hoy por hoy para mí no ha nacido en el Perú todavía. Hay chispazos. Entonces, tomando eso en cuenta, creo que necesitamos por lo menos, no sé, 4 meses, 5 meses duros de deliberación sobre si vale la pena o no abrir una asamblea constituyente, y creo que una vez que esto ya se produzca la consulta, si es que saliese aprobada, creo que cuando menos tendríamos un año de trabajo de la asamblea constituyente como tal, ¿no? Creo que deberían además tener prerrogativas y en general la capacidad técnica y la tranquilidad de poder llevar a cabo una dedicación casi exclusiva, ¿no?
que les permita justamente hacer algo que me parece interesante. Con esto cierro. Se escucha mucho actualmente el tema de llegar a consensos, lo cual está muy bueno, pero hay una distinción que hace poco leía un autor que me parecía muy interesante, que aplica para la gestión pública y sobre todo también para la parte más política como esta. A lo que tenemos que arribar son a acuerdos antes que consensos. El consenso implica ponernos todos de acuerdo. Eso no va a poder pasar ni siquiera en una asamblea constituyente. Y la predisposición a la que con la que uno se sienta en la mesa en ese tipo de proyectos es distinta si uno entiende que a lo que tiene que arribar son acuerdos, porque eso permite ir con la necesidad de efectivamente hacer valer sus propuestas, venderlas a la mejor luz posible, con los mejores argumentos, pero estar dispuestos a ceder, estar dispuestos a perder una parte de. Y eso es inevitable en un proceso constituyente. Entonces, para formar todo eso no tenemos que olvidar que necesitamos evidencia, preferencias claras, proyectos de texto normativo y negociación. Entonces, por eso quería un poco enumerar esas necesidades para tratar de un poco justificar esta experiencia que nos permite. El año te permite que por un lado tengas el espacio para hacerlo y dos, tengas este mix entre agarrar el momento caliente por un lado y por otro lado tener un proceso de maduración que no haga que estés, digamos, a merced de la coyuntura, ¿no? O sea, al final de cuentas, es un texto que nos va o nos debería acompañar de manera un poco indefinida. Entonces creo que hay esos dos momentos para sintetizar, la parte de la deliberación previa y la parte ya de ejecución, ¿no? Y luego viene una última, disculpa que con esto cierro, que es la parte de la difusión del texto que apruebe la Asamblea Constituyente. Ahí venimos, no tengo un plazo para eso, pero creo que deberíamos también tenerlo en la mente. No se acaba con que se aprueba el texto y se consulta rápidamente la aprobación mediante referéndum. No, tiene que haber un proceso de divulgación, de entendimiento y de cuestionamiento. Entonces, más o menos, no sé, estamos hablando de que 2 años, esto no se va a resolver pronto. Y es bueno que no se resuelva pronto.